Hola, che, bro del Chamopana, vale, amigo cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Cuando en un país no hay independencia y separación de poderes, el equilibrio desaparece. Es como estar en un partido de fútbol con dos equipos, pero con un solo marcador. Ya somos más de 6 millones de migrantes venezolanos distribuidos en varios países. Además de adaptarnos a la cultura, a las tradiciones, tenemos como responsabilidad entender la política de cada país que nos adopta. En Venezuela, antes de la tiranía castro-chavista madurista, también teníamos 3 poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, como todos los países republicanos y democráticos de toda la región. Después de que el autor del golpe de Estado del 92 llegara al poder utilizando nuestras imperfectas herramientas democráticas, eliminó a la Corte Suprema e instaló un Tribunal Supremo de Justicia nombrando nuevos jueces. Eliminó a la Cámara de Senadores dejando únicamente a la Cámara de Diputados. Le dio voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, diluyendo así la imparcialidad de las Fuerzas Armadas. Impuso multas impagables a los medios de comunicación para quitarles la licencia y así vendérselos a sus aliados. Instaló un nuevo poder moral en la figura del defensor del pueblo y nombró al Consejo Nacional Electoral un nuevo poder, haciéndolo partidario. Liberó presos que con el tiempo se convirtieron en líderes de los colectivos armados. Por más nuevos poderes que se instalen, si no hay equilibrio y son partidarios del régimen, no hay Estado de Derecho. Esta vez conectamos con el doctor Luis Petri, abogado, diputado de la Nación Argentina por la provincia de Mendoza. Síguenlo en sus redes sociales como @LuisPetriOK. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Y ya entramos en conexión con el doctor Luis Petri, que le quiero agradecer de verdad el tiempo que nos brinda, porque es muy importante para nosotros, la comunidad venezolana, que nos dediques un rato, porque también somos habitantes de la Argentina, pagamos impuestos, nos interesa lo que pasa en Argentina y por supuesto vemos con mucha preocupación la relación con la Venezuela que hemos vivido y de la que hemos huido, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Azabache. Bien, mi amor. Bueno, vamos a entrar en materia. Luis, quiero ver primero tu visión con respecto a lo que está pasando en Argentina hoy. Hablo de la utilización de la pandemia. Nosotros notamos, los venezolanos, el avance del Estado sobre los derechos individuales. Notamos esta cuestión de la justicia que, gracias a Dios, hoy quiero abrazar al pueblo, al noble pueblo argentino que está ahí haciendo fuerza para que ese avance del Estado sobre la justicia tampoco prospere y ojalá que lo logren. Y una serie de condimentos. Hablo de los presos liberados, hablo de la manipulación también de los medios de comunicación. Yo no sé si ustedes se sienten hoy en día con una libertad de expresión plena. Quiero que me comentes qué notas, quiero saber qué piensas. Bueno, en primer lugar, estamos asistiendo a un formidable proceso de concentración de poder por parte del Poder Ejecutivo, del gobierno, y a su vez una retracción de los derechos y libertades individuales que consagra nuestra Constitución. Pero esto no comenzó el 12 de marzo cuando se ampliaba la emergencia sanitaria, sino que comenzó mucho antes, el 10 de diciembre, cuando asumía Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque esta concentración de poder se inició desde el momento mismo en que el Poder Ejecutivo, en lugar de enviar el presupuesto al Congreso de la Nación para tratar la pauta de gastos y el cálculo de recursos del año 2020, cuando todavía no había pandemia, recordemos que el primer caso se da en China el día 27 de diciembre, y en ese momento, allá por el 10 de diciembre, la decisión del Poder Ejecutivo fue la de enviar una ley de emergencia económica. Ley de emergencia económica que no suponía otra cosa que delegar facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo. Esto es, establecía la emergencia en 9 áreas de gobierno, levantaba los controles y le quitaba al Congreso de la Nación facultades que le eran propias. Y aparte de eso se negaba a tratar el presupuesto, que no es otra cosa que la hoja de ruta
y el establecimiento de las prioridades que tiene el gobierno. Posteriormente, cuando ya sí la pandemia empezaba a azotar al mundo y se daban los primeros casos en Europa, además de los casos que ya se habían dado en China, nuestro ministro de Salud, con una falta de planificación absoluta, desestimó la posibilidad de la llegada del coronavirus en la República Argentina, diciendo que era prácticamente imposible, teniendo en cuenta que estamos hablando de un virus que tenía que transitar 2 aeropuertos y además por la estacionalidad que tenía la República Argentina, que estábamos en verano. Y además lo que dijo es que a él le preocupaba más el sarampión y el dengue que el propio coronavirus. Eso hizo que el sistema sanitario en la República Argentina no se preparara, eso hizo que no se capacitara al personal de salud, eso hizo que no se compraran los insumos, que no se prepararan los laboratorios, que no se capacitaran los rastreadores, que no se ampliaran las terapias intensivas. Entonces, cuando se da el primer caso, allá por el día 3 de marzo de este año, prácticamente el sistema de salud estaba absolutamente desprovisto y había una ausencia total de planificación, y eso llevó a que tempranamente el gobierno nacional tomara la decisión de establecer la ampliación de la emergencia sanitaria, y el día 19 de marzo, pensemos, día 19 de marzo, consagró el aislamiento social preventivo y obligatorio, con solo 17 casos. Esto es, aisló a 44 millones de argentinos con solo 17 casos, cuando en ese momento lo que debía haber hecho en definitiva es establecer cuarentenas para todos en hoteles para todos y cada uno de los que llegaban del exterior a la República Argentina, algo que recién empezó a hacer después de 10 días, el día 27 de marzo, pero además cada caso de coronavirus, aislarlo y aislar a sus contactos, a sus vínculos y a todas las personas que pudiesen haber entrado en algún tipo de contacto con la persona enferma. Esto, de alguna manera, hubiese hecho ganar el mismo tiempo sin la necesidad de aislar a 44 millones de argentinos y saturar en una de las cuarentenas más largas que se conozcan en el mundo, porque pensemos que desde el día 19 de diciembre y a partir del dictado del decreto 297, en la República Argentina rige una cuarentena en donde su violación conlleva el establecimiento de sanciones penales, que por otro lado son dispuestas por decretos de necesidad y urgencia. Y cuando vino la cuarentena, cuando el gobierno dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se produjo un formidable avance en los derechos y las libertades individuales más importantes que tiene el ciudadano y que se encuentran garantizadas por la Constitución Nacional. En ese momento, cuando se produjo el día 19 de marzo, nosotros entendíamos que tratándose de una medida temporaria, transitoria, el paso por el Congreso no era necesario. Pero claro está, esa medida se fue prolongando en el tiempo y se fue prorrogando sin que ese debate se diera en el marco del Congreso de la Nación, que es quien tiene que tomar cualquier tipo de medida que restrinja o suspenda temporariamente derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Y así fue como no solamente se cercenó el derecho de circular, de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, sino también el derecho a enseñar y aprender, a trabajar. Digo, muchos derechos se vieron a asociarse libremente, muchos derechos se vieron conculcados e incluso surgieron inexplicablemente y de manera inconstitucional restricciones para moverse dentro del ámbito de la República Argentina, donde surgieron verdaderas aduanas provinciales que aún existen hoy y que impiden la libre circulación entre los distintos estados provinciales. Esto es, se ha producido una contracción de los derechos consagrados constitucionalmente y una restricción de los mismos y un avance formidable sobre las libertades individuales producto de las políticas que el gobierno nacional ha implementado. Y para ello ha necesitado amordazar y amedrentar a la prensa, con lo cual también han sufrido ataques periodistas opositores que han criticado al gobierno y producto de estas críticas han sufrido amenazas o eventualmente denuncias. Y claro está, esto debilita las libertades, particularmente en este caso la libertad de expresión. Pero a la par de eso, en el medio, el gobierno nacional decide arrebatarle otras de las facultades que tiene el Congreso de la Nación
y vuelve a restablecer los superpoderes en la República Argentina. ¿Qué significan los superpoderes? Significa la posibilidad nada más y nada menos que de reasignar y de disponer del 100% de las partidas presupuestarias. Esto es, el Ejecutivo se arroga facultades que son del Congreso de la Nación y puede disponer y hacer lo que quiera con el 100% de las partidas presupuestarias, algo que es absolutamente inconstitucional. Pero además de eso, ha avanzado en medidas de tinte económico que amplían y aumentan la concentración de poder, como por ejemplo el otorgamiento discrecional de ATP, cuya medida nosotros estamos de acuerdo, pero debía haber pasado por el Congreso, porque hoy es el gobierno el que decide qué empresa subsiste y qué empresa cierra la persiana, porque está claro que las ATP no llegan a todas las empresas y está claro que esos requisitos para acceder a las ATP debían estar fijados por ley. Hoy solamente amparan y alcanzan a 2 millones de trabajadores cuando nosotros, de acuerdo a las últimas estadísticas, tenemos 5.700.000 trabajadores registrados. Esto ha generado, y esta cuarentena, no la pandemia, la cuarentena, porque está claro que son las propias medidas del gobierno las que han ido generando un deterioro económico y social, sumado a las medidas que ha ido implementando, como por ejemplo la decisión de intervenir una de las empresas más importantes de la República Argentina, Vicentín, Sí, con ese grave ataque a la propiedad sí. privada y la consiguiente inseguridad jurídica que eso genera, ha ido mellando la credibilidad que tiene el gobierno. Y si a eso le sumamos que se niega a tratar leyes que deberían tratarse, como la Ley de Economía del Conocimiento, que es una ley para toda la industria del conocimiento, que genera divisas, que exporta conocimiento y talento argentino y que inexplicablemente debería haber entrado en vigencia el 31 de diciembre y aún no entra en vigencia, o Mm, eventualmente la sanción de una ley del teletrabajo que en lugar de ujú. promocionarlo lo asfixia, o la prácticamente anulación de las sociedades por acciones simplificadas, uno da cuenta de que el modelo de este gobierno es ampliar la presencia del Estado, disminuir la presencia de los privados, sofocarlos, asfixiarlos, digo, hacer cada día más dependiente al individuo, a la empresa del Estado, anular los Tal méritos, cual, porque tal pareciera que cual. no deben ser reconocidos los méritos cuando este país se forjó desde los barcos en distintas épocas y por la cultura del esfuerzo y el trabajo, que no es otra cosa que la cultura del mérito. Así es. Fíjate, Luis, este espacio yo lo abrí porque me interesa integrar y difundir a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre, porque somos habitantes de la Argentina, como te dije al principio, y si bien yo no puedo señalar como extranjera eh, fuertemente, como señalo a la organización criminal que hay en mi país, sí puedo hablar de Venezuela. Y yo te puedo decir que el modelo de Venezuela es un modelo de hambre, miseria y muerte, que tiene un guión bien escrito, que se adapta, que se transforma a la idiosincrasia de cada país, muta. Este modelo destruye el aparato productivo, destruye la empresa privada, expropia, persigue, destruye el núcleo familiar, destruye la educación, destruye la salud, corrompe todo a su paso y en todos los niveles. Deja morir a la población, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar porque si no es preso o directamente es asesinado. Ese es el modelo de una organización criminal que está en Venezuela, que llegó al poder con nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor de ese modelo que es el modelo castrista apoyado por el narcoterrorismo. Esto no lo digo yo ni porque a mí se me ocurrió decirlo. Esto lo dice el informe Almagro, informe Bachelet, Human Rights Watch, hoy el informe de la ONU. O sea, hay suficientes pruebas para demostrar que lo que hay en Venezuela no son políticos, es una organización criminal. Esa organización criminal tiene tentáculos en toda la región, desde Canadá hasta la Patagonia, si hablamos del continente americano. Y tiene, bueno, tentáculos en España como Podemos, el caso Podemos, que también está, o sea, y es el mismo guión adaptado a la idiosincrasia de cada país. Entonces, mi pregunta pasa por lo siguiente. ¿Tú crees que el gobierno argentino eh, tiene la intención de llevar a Argentina hacia una Venezuela?
Yo creo que tomas medidas que cada día la acercan más, porque estos atentados contra la propiedad privada que está consagrada en nuestra Constitución Nacional, en el Ujú, caso de Vicentín, o los ataques a la libertad de expresión, que claro está es uno de los pilares de la democracia. Digo, no hay posibilidad de sistema democrático sin una prensa libre. O ujú, eventualmente esta reforma judicial que en lugar de garantizar la independencia del Poder Judicial, somete aún más y hace adicto al Poder Judicial, al Poder Político. O ujú, eventualmente muchas de las medidas que se están tomando desde el plano económico, que lejos de dar certeza, de proporcionar confianza, de dar seguridad jurídica, lo único que hacen es garantizar el cierre de empresas o el éxodo de empresas. Cuando uno ujú. ve que muchos argentinos, empresas y ciudadanos individuales están pensando en irse del país, en definitiva se da cuenta que se está produciendo un fenómeno o se empieza a producir un fenómeno similar al que se vivió en en la República de Venezuela. Pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, los emprendedores. Los emprendedores que lograron convertir sus emprendimientos y sus empresas con la pandemia, con esta cuarentena interminable, ahora Ujú, se ven, por ejemplo, con un doble cepo a la hora de promocionar en las redes sociales sus productos, sin una ujú, ley de economía del conocimiento que los auxilie y los proyecte, sin la posibilidad de contar con sociedades por acciones simplificadas que se establecieron en el 2017 y permitieron, por ejemplo, que se crearan más de 50.000 puestos de trabajo y más de 30.000 sociedades por acciones simplificadas. Hoy se las quiere revisar a todas y cada una de ellas con toda la inseguridad jurídica que eso tiene. Se quiere crear un registro de emprendedores donde el gobierno va a decir quién es emprendedor y quién no, y a partir de allí a quién le saca el beneficio y a quién le deja constituir una sociedad. Fíjate a qué punto hemos llegado. El gobierno va a decir si vos sos emprendedor y si tenés posibilidades de constituir una sociedad por acciones simplificadas. Digo, así todas es. estas medidas, sumado a las declaraciones que en nada ayudan, porque tenés Mm, un ministro de Economía que llega al Congreso de la Nación a defender el presupuesto, esta hoja de ruta, la ley de leyes, la ley más importante que tiene un país, y cuando va a hablar dice que nos viene a dar zaraza. sí, Y después de eso, cuando anuncia las proyecciones del presupuesto, habla de un dólar a 102 pesos, que todos sabemos que ya hoy el dólar contado con liqui o el dólar informal, el dólar blue, como se lo conoce, está a 145 pesos. Habla de una inflación del 29%, cuando todos sabemos que la presión que existe y la emisión monetaria hacen que necesariamente la inflación sea mayor a la proyectada. Y digo, está claro que dio zaraza, pero un ministro de Economía que en lugar de dar confianza, una semana anterior había dicho que no iban a poner más restricciones al dólar y 48 horas después el presidente del Central establece un doble cepo. Con lo cual digo, está claro que la confianza está mellada, está claro que la agenda del gobierno no es una agenda que busque reactivar el país, generar más empleo, reactivar la economía, sino es una agenda que lo que busca es primero, garantizar impunidad a todos y cada uno de los dirigentes kirchneristas que están siendo sometidos a procesos judiciales en la República mm, Argentina, comenzando por la expresidenta de la Nación. En segundo ujú. lugar, lo que busca es aumentar el poderío del Estado, la política de subsidios, la política de dependencia que tienen tanto empresas como sectores vulnerables respecto del Estado, tanto en ATP como, por ejemplo, en la CIFE, ¿no? Entonces, estos son los peligros que, claro está, terminan haciendo un círculo vicioso que cada Claro. vez es más grande el Estado, cada vez es menor la iniciativa privada porque, sin lugar a dudas, no están las condiciones para que vengan a invertir y cada vez más son los argentinos que eventualmente buscan horizontes en otros países. Así es, yo le quiero decir a los argentinos que nos escuchan, oigo mucho en la televisión decir, no, no, es imposible que vayamos a una Venezuela, Argentina tiene las instituciones sólidas, y yo le quiero decir a los ciudadanos argentinos que nosotros también lo teníamos, nosotros también teníamos nuestras instituciones sólidas o pensábamos que estaban sólidas, también teníamos empresa privada, empresas maravillosas. Venezuela era un país pujante por los cuatro costados, como decimos los venezolanos, y todo eso se mermó en estos 21 años con la corrupción y la impunidad. Entonces el compromiso ciudadano apoyando a los políticos
Es súper importante también que los políticos no se corrompan, porque esta gente tiene el dinero para corromper conciencias. Esta gente mira, nosotros lo vimos, yo te puedo hablar de Venezuela hoy. Venezuela, los ciudadanos venezolanos estamos atrapados entre la organización criminal asesina que nos está matando y una oposición, gran parte de una oposición funcional a ese régimen, que le vende esperanza al venezolano adentro y a la vez maquilla a Venezuela de democracia ante el mundo, una democracia que no existe porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Pero bueno, yo te quiero preguntar, óyeme lo que te voy a decir, Luis. ¿Tú crees que lo que está haciendo el gobierno hoy en Argentina lo hacen a propósito para lograr sus objetivos o son errores? No me lo contestes ahorita, no me lo contestes ahorita, vamos a la otra plataforma para que me contestes esa pregunta. Bueno, mi gente linda, los espero ahí, así que sigan conectados para disfrutar esta excelente entrevista con el diputado de la Nación Argentina, el doctor Luis Petri. Los espero en @sabachonline. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con el diputado de la Nación Argentina, Luis Petri, por @sabachonline. Gracias por seguir ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista por Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, por @sabachonline. Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338 San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión y a Sabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Seguimos conversando con el doctor Luis Petri, diputado de la Nación Argentina por la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por estar ahí y seguir conectados con nosotros. Aquí continuamos esta conversación maravillosa con el diputado, el doctor Luis Petri, que gentilmente nos ha cedido un tiempo para contarnos todo lo que está pasando dentro de la política argentina. Entonces te preguntaba, Luis, ¿tú piensas que el gobierno está haciendo todo a propósito o son errores? Yo sé la respuesta, pero yo quiero que me la digas. Yo creo que el 80% de las resoluciones que toma y de las decisiones que toma el gobierno las hace con la intención de tomarlas, digo, no tengo dudas. Digo, la reforma judicial está claro que lo que buscan es someter a la justicia, porque fíjate, te doy un dato, buscan ampliar los tribunales de Comodoro Pi, que son los tribunales que tienen competencia para resolver sobre 3 millones de habitantes, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a esos jueces los meten por la ventana. Y no es casual que los metan por la ventana, porque son los jueces que tienen que resolver las causas de corrupción. Al resto de los jueces en el país los nombran por el procedimiento que establece la Constitución. Pero a estos los meten violando ese procedimiento, a través del mecanismo de jueces subrogantes o jueces suplentes, que la Corte ya ha dicho que son inconstitucionales cuando tienen que integrar tribunales nuevos que nunca han sido ocupadas esas plazas o esos asientos. Entonces, digo, si vos me preguntás, yo creo que el 80% lo toman intencionadamente de las decisiones y un 20% de los errores que cometen es por improvisación, por falta de planificación, por falta de visión estratégica y porque, claro está, muchos errores que no se corrigen en el comienzo generan bolas de nieve que después son muy difíciles de parar, como el error inicial de planificación respecto del coronavirus. Si el gobierno hubiese planificado correctamente los efectos del coronavirus y la llegada del coronavirus en la República Argentina, no hubiese estado jugando a la perinola como ha estado jugando, donde, por ejemplo, fíjate que todos los meses decía que iba a llegar el pico. Dijeron que el pico llegaba en abril, dijeron que el pico llegaba en junio, posteriormente en julio, posteriormente en agosto, hasta que el ministro tuvo que reconocer que se equivocó.
Digo, entonces, estas improvisaciones y estos errores de planificación se han pagado caro porque han cerrado anticipadamente la economía y en un contexto económico-social que no es favorable. Hoy tenés 3,6 millones de personas de puestos de trabajo perdidos, tenés un 45% de pobreza. Digo, y esto se debe a esta cuarentena. No es la pandemia, es la cuarentena. Es el cierre de comercios, de fábricas, de emprendimientos que ha llevado a que las condiciones se deterioren aún más. Claro. Fíjate, fíjate algo, bueno, yo como ciudadana, porque yo soy totalmente apartidista, Luis, yo soy una ciudadana comprometida con mi país, con mi gente, trato de ser esa caja de resonancia que necesita mi tierra, eh, porque la desgracia que estamos viviendo en Venezuela no se la deseo a ningún país, a ninguno se merece pasar por lo que está pasando en Sí, Venezuela. claro. Y nosotros en estos años, te juro que nosotros creíamos que eran errores al principio y con los años nos dimos cuenta que todo, absolutamente todo, era a propósito. Y fíjate que no es casualidad lo que te estoy diciendo, que todos los gobiernos aliados a la organización criminal que está en Venezuela están manejando la pandemia de la misma forma que se está manejando aquí en Argentina. Todos los gobiernos aliados y socios de la revolución. Y te lo digo como dato porque es importante saber cómo ellos se articulan en conjunto. Pueden decir, ay, me equivoqué, pero ellos lo están haciendo a propósito. Y ustedes tienen que estar muy alerta y la ciudadanía también tiene que estar muy alerta a todos esos síntomas. Yo humildemente desde mi lugar, y yo sé que tú eres comprometido con tu país, yo les recomendaría muchísimo que estudien en profundidad el modelo venezolano, porque es la única forma de que puedan reconocer los síntomas y darse cuenta cómo es el avance, que no son errores, que es a propósito y que lo que buscan es que todo dependa del Estado, todo dependa del Estado, nivelar todo hacia abajo para ellos tener el control absoluto. Ese es el gran problema y la única Bueno, y forma. si te pones Perdona, a ver, redondeo sí, nada más para darte la palabra. La única forma de tener esto es el compromiso ciudadano. El ciudadano tiene que señalar con fuerza lo que esté mal, como lo están haciendo los argentinos, que los abrazo con el corazón, y apoyar las buenas ideas. Ese es el compromiso ciudadano que tiene que estar ahí, pero súper alerta para que ustedes no pierdan su país. Dale, no Luis. digo, si te pones a ver la pandemia, les ha dado ¿Mm? la excusa perfecta para concentrar poder, porque con el grave problema sanitario han aprovechado para, en el caso de Argentina, el Poder Judicial prácticamente estuvo paralizado, el Congreso estuvo rengo y la Mm, centralidad de las decisiones pasaron por el Poder Ejecutivo, tomando facultades que eran del Congreso de la Nación y por eso dictaba decretos de necesidad y urgencia. Digo, y claro. a eso le sumás que todas las asistencias, tanto a los sectores vulnerables como a los empresarios, pasaron por el Estado, digo. Entonces, es el Estado el gran dador, en donde, en definitiva, incluso las empresas terminan dependiendo, su existencia y sus posibilidades de supervivencia terminan dependiendo del propio Estado. Y esto hace que Mm. no sean competitivas, claro está. En este contexto se justifica. Ahora, cuando esto se profundiza, llegas al modelo de Venezuela. Exactamente, ya ese es el extremo. Y tienen todavía, yo siento que tienen la oportunidad de frenar esto, pero tienen que estar muy, muy comprometidos, como lo están haciendo cada vez más, porque si no, esta gente avanza sin tregua. Créeme que es así. Ellos no les importa nada, ellos siembran caos, siembran división, ponen a discutir o odio, siembran odio entre mujeres contra hombres, hijos contra maestros, alumnos contra los profesores, perdón, hijos contra los padres, o sea, es una siembra de odio y de caos todo el tiempo. Siembra odio, siembra caos y reinarán. Bueno, ellos son reyes dentro del caos y por eso es que lo siembran, por eso es que tú oyes discursos de odio todo el tiempo, de separación, aquellos son esto y aquellos son lo otro, y siempre sembrando odio y tratando de instalar un relato. Eh, es, eh, es, un, es muy complejo porque son las herramientas democráticas, vuelvo y te digo, ellos manejan perfectamente las herramientas democráticas para instalar el modelo. Entonces es ahí donde hay que estar muy, muy alerta. Y mira, ¿cuál es tu visión, Luis,
con respecto a lo que pasó hoy. Hoy es martes, este programa va a salir el domingo, pero lo que pasó con los jueces y lo que contestó la Corte Suprema, yo creo que me des tu opinión, ya que eres abogado, es Sí, para mí es muy claro. valiosa. Tengo un optimismo moderado. ¿Por qué Ujú, digo un optimismo moderado? Porque me parece importante que la Corte haya aceptado el per saltum, esto es, ujú, se haya declarado competente para entender ella y haya aceptado el salto de instancia sin pasar por ujú. instancias intermedias, entendiendo que existe gravedad institucional. Entonces me parece Sí, importante que acepte el recurso. Ahora, sí. todavía no decide sobre el fondo. Por eso Ujú, digo, tengo un optimismo moderado, ¿por qué? Porque aceptó, y esto me parece muy importante, porque para nosotros este desvío de poder que ha habido y estas ujú, decisiones que se han tomado entre el Senado y el Poder Ejecutivo en complicidad para trasladar jueces que investigaban a la expresidenta, ujú. necesariamente tienen que ser corregidas y es la Corte la que las debe corregir. Ahora, voy a festejar cuando el fallo ponga las cosas en su lugar y corrija efectivamente el desvío y Ujú. confirme que estos jueces estuvieron indebidamente trasladados. Mientras tanto, sí festejo lo que yo llamo una pequeña victoria parcial, que es, bueno, que la Corte haya hecho lugar al recurso y que se aboque al tratamiento del tema. Pero creo que lo importante es que rápidamente la Corte corrija este formidable desvío de poder y este avasallamiento que ha existido contra la justicia, en donde, fíjate lo que ocurre, la vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado, elige el tribunal que la va a enjuiciar a ella. Esto, esto Sí, es, esto es una una locura. locura, una locura. Desplazando a los jueces o trasladando a los jueces que eventualmente podrían incomodarla. Y Claro, cuestionando un procedimiento que ella utilizó en 23 oportunidades siendo presidenta. claro, claro. No, no, vamos, no hay que olvidar que hubo 12 años de siembra. Ojo, hubo 12 años de siembra de lo mismo de Venezuela. Aquí hay muchas cosas que se hicieron en ese momento porque ellos pueden pasar periodos sin poner marionetas. Todo eso está contemplado en ese modelo que se gestó en el Y Foro de Sao Paulo. Ujú, fíjate una cuestión que es sí. importante, vos lo mencionabas recién, 12 años, Mm, y el mm, kirchnerismo cuestiona esta justicia, pero esta mm, justicia está hecha a imagen y semejanza del peronismo, del justicialismo y del kirchnerismo en la República Argentina. ¿Por qué digo que está mm, hecha a imagen y semejanza? Porque han tenido mayoría en el Senado de la Nación desde el 83 a la fecha, y el Senado es el que presta acuerdo invariablemente a todos y cada uno de los jueces federales que han sido designados, por lo cual, juez federal que ha sido designado ha ido al Senado donde el PJ ha tenido mayoría, o el kirchnerismo, en sus versiones, en sus claro. distintas versiones. Pero además ha gobernado el país 25 de los últimos 37 años, y el Sí, kirchnerismo designó no menos de 600 magistrados en sus 12 años sobre un total de 1000, en sus 12 años de gestión, con lo cual prácticamente 2/3 de los magistrados designados fueron designados por el kirchnerismo, con lo cual no se pueden sacar el sallo y creer que son ajenos al problema de la justicia. Si la justicia tiene problemas, son porque justamente ellos los han generado y los han provocado. De hecho, nosotros veníamos de una justicia en el 83 que era ejemplar, que había juzgado a las juntas militares, la justicia federal argentina, y en el mm, 94, en la década del 90, con Carlos Saúl Menem, presidente justicialista también, asediado por causas de corrupción, eligió el mismo mecanismo y el mismo antídoto o remedio que está utilizando ahora el kirchnerismo: ampliar los tribunales de Comodoro Pi y ampliar los miembros de la Corte. Y esto es lo que está claro. haciendo el kirchnerismo, asediado por las causas de corrupción, vuelve a elegir esa receta: ampliar los tribunales de Comodoro Pi y ampliar los miembros de la Corte. Digo, y ya sabemos a qué conduce: a mayor dependencia, a mayor adicción al poder, y esto es lo que nosotros creemos que hay que corregir y hay que rechazar. Así es, y de hecho yo me acuerdo, y yo no sé por qué la gente a veces olvida, yo me acuerdo de todo, no soy, como dice Mirta Legrand, ¿no? Soy no soy vengativa, pero soy memoriosa, una cosa así, yo soy memoriosa, y yo me acuerdo cuando la vicepresidenta o de hoy de Argentina dijo en algún momento, quiero regresar a terminar el modelo, ese modelo era el modelo bolivariano, ella lo dijo, no lo dije yo, ella lo dijo y ese video debe estar por algún lado. Este, ¿Qué te iba a decir? Luis, por supuesto que tengo una pregunta obligada porque, bueno, además de la comunidad argentina, también te oyen hoy a través de este medio muchos venezolanos.
Y yo quisiera que también dieras una mirada a la situación de Venezuela, tu opinión y no sé, lo que quieras decirle a la comunidad venezolana. No, darles esperanza, decirles que para nosotros es importantísimo que el mundo conozca las graves violaciones de derechos humanos y a partir tanto de los informes de Bachelet como de Naciones Unidas, creo que ya no quedan dudas de que hay un modelo autoritario, dictatorial, que está cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y esto obliga al repudio de toda la comunidad internacional y obliga a que claramente trabajemos para que el pueblo venezolano goce de una democracia auténtica, ¿no? Y en eso que cuenten con todos los argentinos, digo, o la inmensa mayoría de los argentinos que mira azorado cómo miles de venezolanos han tenido que huir de su patria producto de que no se respetan las mínimas libertades y los mínimos derechos fundamentales que consagra la Constitución y que se viven situaciones de vejaciones que son intolerables con el sistema democrático, ¿no? Pero que tengan esperanza, que resistan, que tengan fe, que yo creo que más temprano que tarde Venezuela va a ser una gran nación sustentada en una democracia republicana, que es lo que todos anhelamos y esperamos. Claro, yo tengo, yo no pierdo la fe ni la esperanza de ver a mi Venezuela libre, a nuestra Venezuela libre, porque Venezuela también es de los argentinos, tanto, nos unen tantas cosas realmente. Nosotros le abrimos las puertas a los argentinos cuando salían también huyendo de su país y nos une una gran hermandad. Lamentablemente, este régimen se ha encargado de colocar como tableros de ajedrez fichas en los diferentes organismos internacionales que se definen pro derechos humanos y resulta que este régimen ha hecho que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Fíjate que en el 2015 el régimen venezolano figura como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ya desde esa época habían casos aberrantes como el de la jueza Fiuni, una jueza que por no seguir las directrices del régimen fue torturada, violada, les desgarraron sus genitales. Y como ese caso, hay cientos de casos en la Corte Penal Internacional. Y es increíble cómo la Corte Penal Internacional, teniendo tantos informes de Bachelet, como acabas de decir, la ONU, Human Rights Watch, informe Almagro, tantas pruebas durante 21 años, no se haya pronunciado con lo de Venezuela y sí se pronuncia rápidamente con países aliados de eventos, vamos a decir, separados, rápidamente se pronuncia, pero con nosotros no. Y eso no es casual, eso es porque el régimen tiene sus tentáculos puestos en las organizaciones de derechos humanos. Claro. Yo te digo, y te lo digo de corazón, ustedes tienen que cuidar su república, cuidar sus poderes independientes, cuidar su joven democracia. Así, yo sé que hoy en día me doy cuenta que la democracia es imperfecta, pero esa democracia es lo único que tenemos para sentirnos libres y hay que cuidarla, hay que protegerla. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI, mal llamado socialismo del siglo XXI, es un virus letal. Es un virus letal porque ellos no entran a la fuerza, sino que hacen colapsar las instituciones desde adentro, justo como lo están haciendo acá. Steve Levinsky, que es un profesor de Harvard, escribió un libro que se lo recomiendo, que se llama Cómo mueren las democracias. Y allí analiza cómo lo hacían en los 70 o en la década del 60 a partir de golpes militares, a partir de alzamientos militares que en definitiva deponían a los poderes constituidos y legítimamente elegidos. Pero dice que actualmente, en la actualidad, las democracias mueren por dentro, en donde asumen a través de la regla electoral, pero posteriormente son socavadas por populismos. Sí. Y el mejor antídoto para combatir estos populismos es la tolerancia política, por un lado, y la moderación institucional por el otro. Digo, hay que intentar por todos los medios que no se corran las reglas, que no se salgan de la Constitución,
porque los problemas comienzan cuando se empiezan saliendo de la Constitución y ampliando sus límites e imponiendo nuevas constituciones con nuevas mayorías y buscando atajos para incumplirla, digo, y a partir de allí se producen las desviaciones y los excesos que terminan matando a las democracias por dentro. Esto es, legítimamente elegidos, pero posteriormente terminan conspirando contra las democracias. Así es, exactamente, es así. Y yo creo que hay que cuidar la democracia, así sea imperfecta. Imperfecta es lo único que tenemos. Mira, en Venezuela, para redondearte rapidito esto, en Venezuela intentamos todo institucionalmente, todo para salir del régimen por la ley, y nada sirvió. Y déjame decirte que no encontramos ni justicia dentro del país y parecería ser que afuera tampoco. No podemos solos, y afuera no hay una herramienta que permita una intervención o una liberación de nuestro país que no sea considerada injerencia o violación a la soberanía. Cuando en Venezuela está invadida por Cuba, China, Rusia, Irán, Turquía, Hezbolá, la FARC. Todo esto no lo digo yo, todo esto está ya publicado, hay informes, o sea, todo esto está probado. Entonces, imagínate tú que tenemos esa organización criminal en nuestro país y no tenemos ninguna herramienta que nos ayude a liberarlo. A eso voy, y quiero finalizar con eso. Si no cuidan su democracia, si no cuidan su libertad, no hay organismo internacional que los ayude. Créeme, Luis, que es así. Así que, bueno, desde este lugar te quiero dar las gracias, decirte que esta pantalla es tuya, esta puertita, esta ventanita, cada vez que la necesites, cuentes con eso, y que por favor me des las redes sociales, tus páginas, tu plataforma, lo que quieras, para que la gente te siga. Sí, claro. En Twitter es Luis Petri, en Facebook también, en Instagram es Luis Petri OK, así que allí me pueden seguir y seguir mi actividad parlamentaria como diputado nacional, y desde ya agradecerte a Sabache y a través tuyo a toda tu audiencia por este espacio, ¿no? Que para nosotros es tan importante, porque en la defensa de la democracia tenemos que estar todos unidos, espalda con espalda, trabajando más que nunca para sostenerla y para sostener las instituciones de la República, ¿no? Así es, unidos espalda con espalda. Me encanta ese lema, ese hashtag. Vamos a ponerlo para la entrevista, y te agradezco de nuevo. Gracias, mi amor, por este tiempo. Un abrazo grande. Chao, chao. Abrazo hermoso. Sin duda, el compromiso ciudadano es vital para defender la democracia. Desde mi espacio, quiero abrazar de corazón a corazón a todos los argentinos que hoy están alerta defendiendo sus instituciones, y seguimos espalda con espalda. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Sabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Sabache Online. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar, utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.